Comentario Daniel capítulo 1. Bosquejo. Historia personal de Daniel capítulo 1 al 6. Mantiene su andar piadoso capítulo 1. Interpreta el sueño de Faraón 2. La estatua de oro Daniel no está presente aquí 3. Interpreta el sueño del árbol 4. Interpreta la escritura en la pared, capítulo 5. Manifiesta su devoción piadosa, el foso de los leones, capítulo 6. Ministerio profético de Daniel, capítulo 7 al 12. Su visión de las 4 bestias, 7. Su visión del carnero y macho cabrío, 8. Su oración de confesión, las 70 semanas, capítulo 9. Su visión final del futuro, capítulo 10 al 12. Los reinos en Daniel. Debe tener presente que en el libro de Daniel se identifican por lo menos seis reinos diferentes. Son 1. Babilonia, los años 606 al 539 a.C., cabeza de oro. Capítulo 2, versículo 36 al 38. León con alas de águila. Capítulo 7, versículo 4. 2. Medo-Persa, año 539 al 330 a.C. Brazos y pechos de plata. Capítulo 2, versículos 32 y 39. Oso con 3 costillas. Capítulo 7, versículo 5. 3. Grecia, año 330 a.C. 350 después de Cristo. Mundo de bronce, capítulo 2, versículo 32 y 39. Leopardo con 4 cabezas. Capítulo 7, versículo 6. 4. Roma, año 150 a.C. al 500 después de Cristo. Viena de hierro. Capítulo 2, versículos 33 y 40. La bestia espantosa. Capítulo 7, versículo 5. El reino del anticristo. 10 dedos de hierro y barro. Versículo 41 al 43. Cuerno pequeño. Capítulo 7, versículo 8. 6. El reino de Cristo. La piedra que derribó la imagen. Capítulo 2, versículos 34 y 35 y versículos 40 y 45. El anciano de días, capítulo 7, versículo 9 al 14. Tenga presente que el imperio romano nunca ha sido reemplazado por otro imperio mundial, de modo que en realidad continúa hasta el ascenso del anticristo en los últimos días. Este último dictador mundial establecerá los Estados Unidos de Europa, los 10 dedos de los pies, según el modelo del antiguo imperio romano. Nótese que en el capítulo 2 tenemos el punto de vista humano de las naciones, metales valiosos, mientras que en el capítulo 7 tenemos el punto de vista divino, bestias peligrosas. Notas preliminares a Daniel. El hombre. Daniel se destaca como uno de los más grandes hombres de la historia. Era un adolescente en el año 605 a.C. cuando Nabucodonosor vino
a Jerusalén y empezó su conquista de Judá. Hubo varias deportaciones de judíos a Babilonia y Daniel fue en el primer grupo porque pertenecía al linaje real. Era la práctica de Babilonia deportar a los mejores ciudadanos y prepararlos para el servicio en su propio gobierno. Daniel aún estaba activo en el año 539 a.C., cuando Ciro tomó el reino, de modo que más de 40 años vivió y ministró en Babilonia. Es más, vivió durante el reinado de 4 gobernantes, Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro, y 3 reinos diferentes, Babilonia, Media, Persia. Su nombre significa Dios es mi juez. Ocupó varias posiciones importantes y lo alabaron mucho debido a su carácter y sabiduría, porque la bendición de Dios estaba sobre él. Nabucodonosor le nombró jefe de los sabios y gobernadores de la tierra. Capítulo 2, versículo 48. Posición similar a la del primer ministro moderno. El nieto de Nabucodonosor, Belsasar, llamó a Daniel de su jubilación y como le explicó la escritura en la pared, le hizo el tercer gobernante de la tierra. Capítulo 5, versículo 29. Darío le dio el liderazgo de todo el reino. Capítulo 6, versículo 1 al 3. Al menos 75 años, Daniel fue el testigo fiel de Dios en un reino perverso e idólatra. El libro de Daniel es el Antiguo Testamento, lo que Apocalipsis al Nuevo Testamento. Es más, no podemos entender a plenitud el uno sin el otro. Proféticamente Daniel trata del tiempo de los gentiles. Véase Lucas capítulo 21, versículo 24, aquel periodo que empezó en el 606 a.C. con la cautividad de Jerusalén y terminará cuando Cristo vuelva a la tierra para juzgar a las naciones gentiles y establecer su reino. En las varias visiones y sueños en Daniel vemos el programa de la historia de los gentiles desde el ascenso de Babilonia y a través de las conquistas de los medos, los persas, griegos y romanos y hasta el gobierno del anticristo antes de que Cristo vuelva. Este libro prueba que hay un Dios en los cielos, capítulo 2, versículo 28, y que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Capítulo 4, versículo 25, Daniel aclara que el Dios Todopoderoso es soberano en los asuntos del mundo. La historia es su historia. Dios puede quitar a los gobernantes de sus tronos. Dios puede derrotar a las naciones más fuertes y entregarlas a sus enemigos. En capítulo 1, versículos 1 al capítulo 2, versículo 3, el relato está escrito en hebreo, pero desde capítulo 2, versículo 4 hasta capítulo 7, versículo 28 está en el lenguaje caldeo. Las secciones hebreas se refieren fundamentalmente a los judíos. El orden de la historia. El libro de Daniel no está ordenado cronológicamente. En la primera mitad Daniel interpreta los sueños de otros. En la segunda mitad recibe visión respecto al futuro de su pueblo. El orden histórico del libro es como sigue. 1. Cautiverio 605 a 604 a.C. 2. Sueño de la imagen 602 a.C. 3. La estatua de Nabucodonosor. 4. El sueño de Nabucodonosor sobre el árbol.
Capítulo 7. La visión de las cuatro bestias, 556 a.C. Versículo 8. La visión del carnero y del macho cabrío, 554 a.C. 5. Capítulo 5. La fiesta de Belsasar. Babilonia cae, 539 a.C. 9. La visión de las 70 semanas. Año 538 a.C. Capítulo 6. El foso de los leones. Capítulo 10 a 12. Visiones finales. Se comprueba que Daniel tenía 80 años cuando lo echaron en el foso de los leones. En la historia personal de Daniel, capítulo 1 al 6, hallamos 3 tiempos diferentes de dificultad. La prueba de los 4 hebreos cuando arribaron a Babilonia, capítulo 1, el horno de fuego, capítulo 3, y el foso de los leones, capítulo 6. En cada una de estas experiencias, Daniel y sus amigos obtuvieron la victoria, pero esta primera victoria estableció las bases de las demás, puesto que estos muchachos judíos fueron fieles a Dios mientras eran aún adolescentes. Dios les fue fiel en los años siguientes. La prueba difícil, capítulo 1, versículos 1 al 7. Imagínense a 4 muchachos hebreos, adolescentes, arrebatados de sus cómodos hogares en Jerusalén y llevados a la distante Babilonia, puesto que todos eran príncipes que pertenecían a la familia real. Quizás no estaban acostumbrados a esta clase de trato. Es demasiado grave cuando los jóvenes deben sufrir por los pecados de los padres. Los judíos rehusaban arrepentirse y obedecer al Señor, de modo que, como Jeremías advirtió, el ejército babilónico vino durante los años 606 a 586 a.C. y conquistó la tierra. Era su costumbre llevarse a los mejores jóvenes a Babilonia para prepararlos en la corte del rey. En el versículo 3 vemos que magníficos ejemplares de jóvenes eran los 4 muchachos, físicamente fuertes y hermosos, con experiencia social y gozaban de la simpatía de otros, con mentes alertas y bien educados, y espiritualmente devotos a Dios. Sus vidas eran equilibradas, como vemos la de Cristo en Lucas capítulo 2, versículo 52. Perfectos ejemplos de adolescentes. Pero una prueba difícil les esperaba. El rey quería obligarlos a que se conformaran a las costumbres de Babilonia. No le interesaba poner a trabajar a buenos judíos. Quería que estos judíos llegaran a ser babilonios. Los cristianos de hoy enfrentan la misma prueba. Satanás quiere que nos conformemos a este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Es triste, pero demasiados cristianos ceden ante el mundo y pierden su poder, su gozo y su testimonio. Nótese los cambios que estos jóvenes experimentaron. Un nuevo hogar, versículos 1 y 2. Ya no los rodeaban las cosas de Dios como en Jerusalén, ni tampoco tenían la influencia de sus padres. Cuando algunos cristianos se alejan del hogar, se gozan en la oportunidad de bajar la guardia y darse a la vida, pero no fue así con Daniel y sus amigos.